Entonces comenzamos el segundo encuentro de Gastón Baquero. ¿Estuvieron leyendo algo? Sí, yo bastante lo que pude. Me gustó mucho el artículo de Rojas. Sí. Me ayudó a ubicarme con Baquero. Ok. Muy bien. Todo lo que mandaste, toda la poesía que mandaste. Ajá. Me gustó mucho. Muy bien. El de Vigier es muy interesante, muy profundo. Ajá. Donde A ver. habla que la ¿Qué? situación de Adán, sí, Sí. sigo yo, Sí, Luisa. la situación de Adán no es el imperio del verbo poético, es como que el hombre tiene que reinventar el mundo para soportarlo. Ajá. Dice, Exacto. ha llegado a explicar que poetizar, dice Heidegger, no es Sí. otra cosa que fundar por medio de la palabra. O sea, como que cada uno de nosotros recrea el mundo para hacerlo más tolerable, siempre con el problema de la finitud, ¿no? Pero a mí me asombró la cantidad de veces que en este poema del niño y de la arena nombra a la muerte, muerto, Sí. muerte, morir, con todas las variantes, pero después se explica acá que Sí. Dios no va a desamparar a ese niño inocente. Laberinto, me gustó la palabra laberinto como sinónimo de vida, de todos los problemas que tenemos que afrontar. Sí. A mí me hizo acordar mucho a Borges en dos cosas. Uno del soñador, el soñador que sueña, que está soñando como si fueran las cajas chinas encastradas, del sueño del sueño. Sí. Y vamos a Calderón de la Barca y todos los que hablaron de la muerte. Sí, Y yo este tema del escribí sueño, 2 este tema renglones lo de... que me pediste. Si querés ¿Cómo? lo leo. Pero espera, antes que leas. Esto del sueño es como una cadena de sueños, ¿no? Es decir, Sí. es una Sí. cadena que es el sueño de Dios y que el poeta como en un mundo muy desolado y muy desangelado, y en un mundo que está con una primacía de la ciencia y con una primacía del materialismo y con una primacía de las palabras gastadas y de más bien la conciencia de que la humanidad está como desorientada y perdida. Baquero, al unirse al sueño, a donde Dios está ausente, pone al poeta como creador y colaborador con Dios, aunque lo afirme o aunque lo niegue. Es decir, es interesante porque ya sea que lo niegue o que lo afirme, no puede dejar de ser colaborador con Dios necesariamente, porque está ese ser creador, si es creación auténtica y legítima, es decir, ese mismo auge del conflicto, incluso él llega a decir del ateísmo, llega a ser una expresión creadora de una nostalgia y de una necesidad de Dios. Entonces, es muy lindo, y por eso yo digo que lo que hoy vamos a hacer, aparte de ver un poco de Orígenes, y es ver los poemas, ir mechando, ir viendo los poemas, hasta que lleguemos al poema del pez, pero ver un ensayo de él, que es la reconstrucción de Dios a partir de la palabra poética, ¿no es cierto? Es decir, la reconstrucción de Dios en este tiempo, que parezca tan irreverente, a partir de la palabra poética. Y hace como una lectura a través de 18 páginas, que yo les resumí en 12. Les resumí en 12, no resumí nada. Tomé 12 páginas. Hace como
hilo de continuidad. ¿Vieron como que a veces la búsqueda del eslabón perdido, que uno dice, ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde nos caímos en la sinrazón? ¿Dónde nos caímos en la nada? ¿Cuándo fue que lo perdimos a Dios? ¿Cuándo fue que...? Bueno, a mí lo que me gusta del intento que hace Vaquero, así como hombre que es creyente, abierto, pero integrador de todo, es que hace una lectura de lo humano desde los poetas en ese ensayo y desde el perfil de los poetas. Y entonces es como si a través de los distintos poetas que muchos de ellos los hemos visto, dice, bueno, son distintos estadios de evolución en esta nueva etapa para volver a crear o a descubrir la palabra poética que nos trasciende y que nos rescata. Y entonces por eso se une a la tradición de Hölderlin y a la tradición de Heidegger, que lo que cuentan lo dicen los poetas, como profetas de una realidad que viene y que vuelve a ser significante para todos, ¿no? Entonces por eso ese es el desafío, ¿no? Voy a cerrar la puerta. Así que está muy bueno. Por eso, solo que digo que podemos hacer ahora es, démonos 5 minutos para originar, ¿no? Aunque les parezca un poco repetitivo, nos da una vez más un poco de marco, ¿no? Mientras te puedo hacer un comentario. Sí, señora. En algún lugar respecto de Dios, en algún lugar yo leí que él cree en un soberano y en algún momento le pone el nombre de Dios. Y de ahí en más arranca Dios. Respecto de su creencia religiosa. Claro. Sí, él es religioso y él es católico. Lo que pasa es que es un católico a su manera. Pero sí, no, él es confiesamente religioso y católico. Porque no es ni escéptico ni agnóstico. Y también lo que pasa es que no es como diciendo, tiene la capacidad de ponerle, de entusiasmarse y descubrir que lo propio que él ha experimentado en el mundo, que es la transparencia de las cosas que le llegan al alma, diría Juan Ramón Jiménez, es su manera de nombrar a Dios. Entonces, no importa tanto no importa tanto la ortodoxia o no ortodoxia de Vaquero. Lo que importa es su profunda afinidad espiritual con Dios, porque no es justamente en el peligro cuando en el siglo XIX, ¿no? después del siglo XVII, perdón, XVIII y XIX, que se logra ese desgajamiento del pensamiento religioso y teológico que era el basamento de Occidente, del siglo XVIII, que comienza con todo el racionalismo unido al imperio de la ciencia, que comienza ahí. Bueno, es como que toda esa crisis que hay, que llega hasta la muerte de Dios en Nietzsche, bueno, él hace todo como este análisis de descubrir, pero en realidad todo grita a Dios y todo lo necesita Dios. Y esa capacidad
lo hace, te diría, profundamente católico, aunque vaya o no vaya. Así que no, a veces uno se preocupa un poco demasiado por Lo la formal. religión, Por por ir lo a formal. misa, por ir a Claro, misa. claro, por lo Sí. formal, cuando lo lindo que tiene es que no es justamente lo que pasó en el siglo XIX, es que con esta necesidad de resolver la unidad, Hegel lo que hace es eh, hacerlo a Dios de tal manera humano que lo hace una idea y lo integra desde lo humano y lo integra a Dios y lo inventa a Dios hasta la Trinidad desde la idea. Entonces se produce lo que se llama en la historia de la filosofía el monismo, es decir, todo es una sola realidad y diluye lo que es lo que diluye, la alteridad, diluye a Dios como otro. Y encima Dios no es el que nos fundó, nosotros lo inventamos. Entonces, así de alguna manera Hegel pone las bases para el ateísmo del siglo XX. Pero lo bueno es que Vaquero se anima como a hacer una lectura no tan difícil, que eso es otra característica interesante, no tan difícil para nosotros que somos licenciandos, de todo Ustedes. no, ustedes son licenciando. No, no, yo ya soy Yo licenciado en no. teología. Yo soy licenciado en teología y en poesía, nada, soy un obsesivo, nada más. Pero lo interesante es que esta capacidad, yo dije, wow, un hombre que se acerca a la poesía buscando el eslabón perdido. Por eso me sentí primo de Vaquero. Porque es decir, necesitamos el eslabón perdido de dónde hemos perdido el hilo, ¿no? El famoso hilo de Ariadna. ¿Dónde hemos perdido el hilo, ¿no? Bien. Basta de preguntas, que yo quiero hablar 5 minutos de Orígenes. ¿Vieron lo que en la revista esa que nos mandó Flor, ¿no es cierto?, que decía esto de que Orígenes, que lo funda Lezama Lima, y que Lezama Lima y Vaquero son como inspiradores, y en la parte narrativa o en la parte así del espíritu literario y del espíritu reformista, se parecen y después se discrepan en un montón de cosas. Pero en este artículo dice que el grupo Orígenes, la revista Orígenes, fue un espacio de conspiración, de generación de lenguajes, de discursos poéticos, que su existencia y significación trasciende la cultura cubana, la historia de un país, y se instala en los dominios de la lengua española y de la poesía. Que su editor propiamente, inspirador, es José Lezama Lima, que quieren, ¿no es cierto?, buscan una estética que pueda de alguna manera ponerse frente al tiempo y al tiempo nuevo que llega, que busca salir del lenguaje así sencillo, ramplón, y de la poesía de salón, de la poesía sentimental, de la poesía de los lugares comunes, de la poesía que necesita endulzar el oído del oyente y dejarlo en el mismo lugar donde empezó, ¿no? Por eso, después es lo que también hablamos la otra vez, que con su revista Orígenes compite con cuadernos americanos, que es la revista famosa de México, con la Argentina del Sur,
y así con lecturas, revistas literarias peruanas también. El propósito fue siempre, desde los tiempos de la Escuela de Plata, que fue una de las primeras revistas que lo fundaron con un grupo de amigos, ¿no? Es decir, con Cintio Vitier, Fina García Marrús, el padre Gastelli. Ellos fundan este grupo y en 1935 Baquero lo conoce a José Lezama Lima, le manda una carta a partir de un poema que lee de Lezama Lima, y a partir de ahí aparece esta amistad fuerte, y es Baquero que les presenta a José Lezama Lima a todos sus compañeros. Y en realidad, como aparece, no sé si llegaron a escuchar el video que me mandó Flor, de esa mujer que es Fina García Marrús, hablando de Orígenes, que decían que eran un grupo de amigos que se reunían justamente a comentar sus poemas y hacerse ediciones caseras, que las hacían así como encuadernadas a mano y que se regalaban ediciones de libros. Bueno, así es interesante como un grupo que comienza en un grupo de taller de amigos y que sueñan un mundo nuevo y una palabra que trascienda lo inmediato y que encima esté abierta al mundo, bueno, haya tenido una influencia tan grande. El propósito, entonces, dice acá en este artículo, fue siempre trascender los apremios de la realidad y de la isla en las instancias de un sistema poético, sofocar lo provinciano en la intemporalidad del canon y del cosmos, despejar los discursos de la nación y lo nacional, de lo politiquero, de los manifiestos, alejarse de lo vulgar, de la cultura popular norteamericana y de la vulgaridad del solar habanero. Ofrecer una manera de entender lo poético que superara el pintoresquismo lírico de las vanguardias, sea purismo, negrismo, obrerismo, que distanciará la chusma, lo frío informe, lo apresurado. A mí me parece, porque parecen un poco objetivos excesivos, pero nos queda como pendiente, que yo no me animo a hacerlo porque no lo sé y tampoco me da el tiempo para hacerlo, porque yo me pongo a inventar, en el fondo, a partir de lo que me va interesando. Si no, a inventar, es decir, a curiosear. Es demasiado amplio, si no todo. Pero habría que hacer una investigación un poquito de Sur y Orígenes, ¿no? Es decir, de buscar lo que pasó acá en Buenos Aires en esa misma época y Orígenes. Por lo menos semejanzas y desemejanzas. Esto habíamos dicho también cómo se abrieron a los escritores internacionales, como Eliot. Y esa es otra cosa que me gustó, ¿no? Que me hace, ¿por qué me sentí cerca de Baquero? Porque cita todos los poetas que nosotros ya reconocemos, así que ustedes pueden sentirse así, también, parientes. Lo cita Eliot, lo cita uno que no hemos visto, que es Jean John Perse, lo cita Paul Eluard, bueno, pero a unos cuantos más. Son capaces también de traer a los escritores, a Octavio Paz, a Alfonso Reyes, mexicanos, y son capaces también de dedicarse a Gabriela Mistral, y son capaces de dedicarse a los italianos, a los españoles, que fue hasta el motivo después de la discordia, porque los españoles, que son tan así, cuando se pelean en sangre viva, hubo una discusión fuerte entre de Jiménez sobre Vicente Alexandre, que eso provocó una grieta en el grupo, que llegó a publicar 42 números,
y que hizo que se separaran. Por un lado, Rodríguez Feo, que es uno de los editores, y por otro lado, Lezama Lima. Y entonces, al final, quedó Lezama Lima solo con la revista un tiempito hasta que se acabó. No obstante eso, la revista duró 10 años, de 1944 a 1956. Bien. Entonces, otra cosa interesante de la revista es que todos estos escritores, los libros que nosotros conocemos, capítulos de Paradiso o poemas de Vaquero, que fue en el primero, pero después de los otros poetas también, los iban experimentando en la revista. Vicente, ¿estás grabando? Flor insiste en eso. Sí, señora. Y aparte, no solamente está grabando, que la otra vez también estaba grabando, pero me lo perdió, me lo perdió porque no estaba yo en regla. Pero ahora sí está grabando y va subiendo a la nube y lo voy a poder desgrabar, todo como se solía hacer. Lo último de Orígenes de esta revista que nos mandó Flor. Dice acá que el último trabajo de la revista, que sale en 1956, será un obituario a José Ortega y Gasset, el pensador español fundador de la apreciada revista de Occidente. Y el número presentaba además la novedad y la inauguración de las memorias literarias. Y ellos también, por un lado, no es que desprecian lo cubano, porque tanto Cintio Vitier como Fina García Marrú se dedican a recopilar los poetas cubanos más importantes y los editan, pero se abren también a poetas internacionales. Bueno, este espíritu y este grupo es el de Gastón Vaquero. ¿Algún comentario antes de que empecemos a leer poesía? Yo quería leer 3 versos sobre lo que vos decías sobre las creencias de Vaquero. Dice, ¿qué vigilas cuando todos duermen? Oh muerte, feliz inicio, campo de batalla, donde las almas solas, puras almas, ya no mueren nunca. O sea que cree en la trascendencia del alma. Ajá, exactamente. Y bueno, lo otro lo dejo, que es mucho tema para Luisa. Ocupa mucho lugar. Bueno, entonces, si ustedes tienen sus textos yo prefiero no en este momento, porque prefiero leer poesía. Vamos a leer Octubre. ¿Sí? Bueno. Y si ustedes la tienen, aparte de en otro implemento, va a ser mejor. Así nos vemos a las caras. ¿Puede ser? Bueno. ¿Alguien le falta? Bueno, entonces vamos con Octubre. Porque empiezo leyendo yo y después vamos. Octubre está escalando, sereno la ventana. Esperen que vaya para arriba. Jugándose a ese ardiente corazón del estío. Desborda silencioso el fruto de su cuerpo. Vuelve a golpear sin ruido los cristales oscuros, donde ya nadie asoma su rostro ni su anhelo. Golpea trémulos dedos y pecho indiferente, el inerte perfume que aún guardan las ventanas.
Sus blancas vestimentas desperezanse lentas en torno a un pez de fuego que retorna al vacío. Octubre asciende lento a la pálida ventana. Navecillas hialinas le transportan veloces en los hombros del aire angustioso de octubre. Están los peregrinos sentados en la nieve, con sus guantes dorados y barbas escarlatas. Trinan en la arboleda los adioses solares, confundiendo la forma en turbias floraciones. Los árboles recogen sumisos el cabello, y hasta la mar se tiende sobre el mar de la niebla. Regresan los ausentes con su pálida música. Población delicada de errantes girasoles, acude dialogando sus oros con la niebla. Todo el espacio inunda sus coros de pisadas. Breves como la tierna vibración del sonido, ellos vienen envueltos por la bruma, de su extraña costumbre nacida sobre el cielo. Son aquellos que han ido a reclinar sus frentes en las altas columnas de un templo inextinguible. Octubre está escalando sereno a la ventana. Se pierden en la sombra posteros ruiseñores que alzaron al verano sus puentes de armonía hacia el sitio que estuvo la extinta mariposa. ¿Alguien quiere seguir? ¿Puedo? Dale. Una tímida niña conduce sus deseos. ¿Quiénes son estas sombras más altas que la sombra? Impenetrables miradas que rodean serenas, el compás presuroso y el canto destruido. Uy, qué mal leí. ¿Quiénes son estas sombras más altas que la sombra? Impenetrables miradas que rodean serenas, el compás presuroso y el canto destruido. Nada queda en la tierra a no ser la ventana. Aquí están con el nombre angustioso de octubre. La memoria se acerca temblando a la ventana y espera a los ausentes que el silencio conduce. Por todas partes llegan noticias de la muerte. ¿Sabes que ya no existe aquel que amó los días con una voz más tierna que el llanto de un anciano? Que ya no existe nunca, que ya más nunca existe. Soñando geometrías de angélicos recintos, la memoria rehuye los ausentes de octubre. Pueblan los peregrinos, los oscuros cristales. Son ellos, los recuerdos nacidos en belleza de octubre. Ahora solo aparecen envueltos en sus nieblas, con sus puros contornos de seres que no existen. Aquí están sonriendo ante el horror del aire. Son ellos, los oídos eternos de la muerte, los que ascienden tranquilos la belleza de octubre, con vibrantes caricias e inmóviles recuerdos. Que vuelvan a sus nieblas sin penetrar la sombra, un paisaje compuesto de pequeños rosales, una tenue sonrisa al paso de los días, una señal menuda sobre el pecho del astro y un adiós a estas sombras eternamente idas. Mas ellos, los ausentes, al borde de este nombre infinito y tranquilo que es el nombre de octubre. Son ellos los que habitan la pálida ventana. Nada puede borrarnos su resonante ausencia. Dialogan girasoles sus oros con la niebla. Ya están en la memoria fundidos al olvido que existe sin descanso laborando en la sangre. Yo vuelvo a la ventana a esperar los ausentes. Son ellos quienes dicen por mí lo que yo ignoro. La recóndita mano que sostiene a mi vida encima de un abismo poblado de vacío. Voy a quedarme inmóvil escuchando sus voces, aun cuando navegue los fuegos del deseo. Cuán lejanos parecen al sentirlos naciendo, sucesión de existencias liberadas de muerte. Por el cielo de octubre cruza un ave sagrada, una clara vigilia que destruye al espectro de todo oculto llanto y ansiedad y agonía. Ellos están dormidos en el recinto oscuro.
son la lumbre escondida, la señal destinada a inaugurar senderos eternos donde el alma construye eternamente su invisible morada. Y aún Ok. después que... ¿Sigo? Sí, sí. Y aún después que transcurra toda la muerte mía, la belleza de octubre bañará las ventanas. Ascensiones serenas hacia el pecho de un astro, siguiendo peregrinos, produciendo esa música tan llena de silencios que este nombre convoca. Como el brazo de un hombre que despide a su amada, regresaré en el aire unido a los ausentes. Te faltan 2 versos. Te faltan 2 versos. Vendremos con octubre silencioso y solemne a golpear las ventanas ardientes del verano. Ahí termina. Yo lo que les propongo es que lo miren ustedes un poquito en silencio y elijan, no, sin mucho comentario, pero elijan 1 o 2 versos que quisieran destacar. Porque a veces la fuerza de la imagen queda más fuerte si uno la elige y dice 2 palabras, pero no mucho más. Bueno. Vamos a hacer una pequeña... Vamos a hacer una pequeña voltereta. Ustedes necesitan, como lo tienen ahí, no lo necesitan que lo pongamos en pantalla, ¿no? Así. No. Bueno, entonces, a ver, elíjame un verso de octubre que les llegó. Y si quieren, agréguenle 1 o 2 palabras, por lo cual piensan que les... ¿Puedo? Claro, si en eso estamos. Bueno, como diría Protágoras, cada uno ve las cosas a su manera. Para mí octubre es la estación más bella del año. Entonces me quedo con el final. Ajá. Voy a verlo, voy a hacer cortito. Construye eternamente su invisible morada, y aún después que transcurra toda la muerte mía, la belleza de octubre bañará las ventanas. Ascensiones serenas hacia el pecho de un astro, siguiendo peregrinos, produciendo esa música, tan llena de silencios que este nombre convoca.
como el brazo de un hombre que despide a su amada. Regresaré en el aire unido a los ausentes. Vendremos con octubre silencioso y solemne a golpear las ventanas ardientes del verano. Ok. Gracias. Luisa. Sí. Sí, pero perdón, Magda. ¿No se refiere al octubre del hemisferio norte que es otoño? Sí. Yo pensé lo mismo. Sí. Claro, porque todo lo que dice es como que termina algo, el cambio que se lleva al verano. Yo por eso elegí. Se pierden en la sombra postreros ruiseñores que alzaron al verano los puentes de armonía. Y entonces sería nuestra primavera. No, Sí. nuestro otoño. No, si está llegando, va a venir a golpear las ventanas ardientes del verano. Como es que esta etapa. No, claro, porque es el verano que se está yendo. Claro. Y si se va el verano, empieza el otoño, ¿está bien? Claro, por eso es como si se llamara abril. Por eso me gustó, porque es como si estuviéramos en abril para nosotros. Porque está lleno, todo el poema está lleno de otoño. No, es muy melancólico. Es decir, octubre golpea las ventanas, ¿no es cierto? Es decir, son los últimos calores de marzo y es hermoso, es hermoso. Habla de la muerte, ¿no? También habla de la muerte. Hola, Silvia. A ver, Silvia, ¿qué elegiste, Silvia? No, yo elegí dos que me llamaron la atención. Octubre está escalando sereno a la ventana. Se pierden a la sombra postreros los señores, que alzaron al verano sus puentes de armonía. Eso me encantó. Y después me llamó la atención acá que dice: son lumbre escondida la señal destinada a inaugurar senderos eternos, donde el alma construye eternamente su invisible morada. Está hablando de la muerte, ¿no? La belleza de octubre bañará las ventanas, ascensiones serenas hacia el pecho de un astro. Y después me gustó el final: regresaré en el aire unido a los ausentes, vendremos con octubre silencioso y solemne a golpear las ventanas ardientes del verano. A mí me pareció que un poco el octubre es el otoño de la vida. Sí, está bien, pero en realidad a mí lo que me parece es que lo que dice es detrás de la ventana es como es el espacio más concreto, ¿no? Es el espacio más concreto de la casa, de nuestro tiempo y nuestro espacio. Y entonces, nada queda en la tierra a no ser la ventana, ¿no es cierto? La memoria se acerca temblando a la ventana, a los ausentes, y espera a los ausentes que el silencio conduce. Por todas partes llegan noticias de la muerte, como si detrás de ese golpe en la ventana, detrás hay algo invisible y no dicho que se refiere a las realidades más importantes de la vida, pero que no se están viendo y que de alguna manera están presentes. Y son realidades diversas e invisibles, pero que de alguna manera están dejando su pase y su huella, ¿no? O su indicación, ¿no es cierto? Es casi como si cuando en esa poesía, no sé de quién era, de Rilke, me parece, o que Borges, que hablaba de los espejos en un salón de Versalles, en un salón que cuando todo estaba en silencio, los espejos se hablaban y unos a otros como diciendo, ¿viste lo que está detrás? Es decir, en el fondo, lo más importante es lo que no se dice, ¿no? Es lo que golpea la ventana. Vaquero, ¿no? Lo que leí de Vaquero. Eso es muy característico de Vaquero, que busca lo más allá de lo que se ve. Exactamente. ¿Quién sigue? Veía como una conexión entre los vivos y los muertos, no sé, lo sentí de esa forma. Ok. Venía esto de la muerte no interrumpe nada de Rosales, señalé, yo vuelvo a la ventana a esperar los ausentes.
Son ellos quienes dicen por mí lo que yo ignoro. La recóndita mano que sostiene a mi vida, encima de un abismo poblada de vacíos. Voy a quedarme inmóvil escuchando sus voces. Y después me gustó cuando dice sucesión de existencias liberadas de muerte. Eso señalé, me encantó. Ok, Yo también, seguimos. Chichita. yo elegí lo mismo que Belén. Yo vuelvo a la ventana a esperar los ausentes. Son ellos. Dicen por mí lo que yo ignoro. La recóndita mano que sostiene a mi vida, encima de un abismo poblado de vacíos. Es decir, él está siempre en la desesperación de no encontrar respuestas, ¿no? El vacío es el que lo define. Claro, pero justamente es paradójico porque a la manera, al modo de destacar su presencia o de nombrarla, justamente con la voz poética, está hablando de su presencia. Es decir, hay algo, claro. hay alguien Están detrás del presentes. vacío, hay algo y hay alguien Sí. que detrás del vacío está golpeando la ventana. Está. Y se está haciendo La notar. búsqueda. Entonces, Claro, a mí no me da desesperación, me parece esperanzador, que no lo vivo como algo de tremendo de vacío, sino al revés, como una apuesta total a esa conexión entre los vivos y los muertos. Lo siento claro. así. Me resultó esperanzador. Sí, por eso en esta parte, encima de un abismo poblado de vacíos, voy a quedarme inmóvil escuchando sus voces, aun cuando navegue los fuegos del deseo, cuán lejanos parecen al sentirlos naciendo. Sucesión de existencias liberadas de muerte por el cielo de octubre cruza un ave sagrada, ¿no? Es decir, Sí. Magdalena Freire. Espera. Sí. No, justo, también elegí el mismo que Belén y Leo, entonces estaba mirando otros, porque me encantó eso de la mano, la recóndita mano que sostiene a mi vida, eso me encantó. Y entonces elegí otra, que cuando habla como de su propia muerte al final, ¿no? También Sí. es como que se ilumina, me parece. A inaugurar senderos eternos donde el alma construye eternamente su invisible morada. Y aún después que transcurra toda la muerte mía, la belleza de octubre bañará las ventanas, no era más abajo. Ascensiones serenas hacia el pecho de un astro, siguiendo peregrinos, produciendo esa música tan llena de silencios que este nombre convoca. Esa también me gustó. Peregrinos, llena de silencio. Okay. Que nombre convoca. Muy bien, ¿No? ¿quién me falta? Graciela. A mí me encantó este poema y elegí, en realidad me encantan, está lleno de imágenes hermosas. Me gustó elegí uno distinto para cambiar. Todo el espacio inunda sus coros de pisadas, breves como la tierna vibración del sonido. Ellos vienen callados, envueltos por la bruma de su extraña costumbre nacida sobre el cielo. Para mí, qué lindo que es la interpretación que pueden tener, pero sí, es como que regresan los que ya se fueron, regresan de alguna manera a los que vivimos de este lado de la ventana, digamos. Y todo es como un regreso, bueno, todas las imágenes que tiene son como tenues, después dice inerte perfume, blancas vestimentas, y sí, como muy, lo veo más, es melancólico porque es otoño, ¿no? Pero, y es porque hay partidas, pero por otro lado, la certeza de las presencias me queda, y que hay todo lo que hay que no vemos, como decía Vicente, así que hermoso. Después dice, con vibrantes caricias e inmóviles recuerdos, o sea, es una cantidad, una tenue sonrisa, es todo hermoso. Muy bien. Muy, Bueno, como muy
muy rico. Está lindo. No, está viendo, y está bueno verlo así, pacíficamente, ¿no? Vamos a hacer una cosa, que es, yo les voy a compartir. Perdón, igual me emocionó muchísimo. O sea, también dice en una parte llantos, angustias, en una parte, ¿no? Hay un verso que dice así, pero me emocioné mucho al leerlo, así que, Está perdón. muy bien. Ya estamos todos, ¿no? Bien, me parece. Entonces, yo que para seguir avanzando, yo les voy a compartir esto y les voy a ir contando. Vemos 1, 2 o 3 apartados y después ustedes, yo después se los voy a mandar, pero mientras se los voy contando, ahora por ahí les voy a agrandar un poquito la letra, no tanto. Un poquito. Ahora sí. Bueno, esta conferencia que da este hombre ¿no es cierto? Que la da, les quiero contar dónde la da. Es muy completa. Conferencia ofrecida dentro del curso Situación del hombre y del humano en la cultura contemporánea, la Universidad Menéndez y Pelayo, Santander, fue en 1960. ¿No? Y comienza con esta exergo del cita de Heidegger. La esencia de la poesía está encajada en el esfuerzo convergente y divergente de la ley de los signos, de los dioses y la voz del pueblo. Hace en todo el camino de esta larguísima conferencia, hace todo un derrotero desde la ausencia de Dios hasta volver a encontrarlo como por fuera, a partir del restablecimiento de la filosofía como filosofía del ser, pero que extrañamente la traen los poetas. Son los poetas los que evocan al ser detrás del agotamiento de la materia o detrás del agotamiento de la ciencia o de la desesperación de la nada. Y acá lo cita, ¿no es cierto?, cuando el poeta queda consigo mismo en la suprema soledad de su destino, entonces, acá está superpuesto, era como verdadero representante de su pueblo. Bueno, una de las primeras cosas que dice aquí es cómo la poesía pasa a tener como un protagonismo. Posiblemente nos pase que las cosas que uno escucha, dice, pero esto en realidad en mi entorno no pasa. Y bueno, puede ser. O sí. O sí. O sí. Pero es interesante escucharlos, porque me parece que a nosotros sí nos pasa, si no, no estaríamos acá sentados. Pero, pero sí es interesante lo que él dice también, como cotejarlo con nuestro propio entorno y realidad, ¿no? Bueno, lo primero que dice es esto, ¿no? De volver a descubrir la poesía como dadora de sentido, y es capaz de iluminar las secretas tendencias del espíritu contemporáneo y descubrir sus necesidades. Y acá tiene una afirmación que a mí me impresiona, que dice, es bueno recordar que siempre fue la poesía el medio más claro, directo y amplio para conocer al hombre, y por ende la historia. Y dice que te queda como tarea pendiente hacer una antropología desde el punto de vista poético. Es decir, agarrar la historia de los poetas y hacer entonces
qué imagen de hombre surge a partir de ese derrotero de los poetas y su contexto. Que la poesía va dibujando, dice acá, ese perfil preciso, certero, que va dibujando la poesía a su paso por el alma de los poetas. Dice que una cosa importante en esta sed contemporánea de preguntarse por el ser de la poesía, ¿no es cierto?, partiendo del desconcertado siglo XIX, ¿no? Es decir, ¿por qué del desconcertado siglo XIX? Porque si en el siglo XVIII nuestro amigo Hölderlin y los alemanes y Kant ponen por un lado el imperio de la razón y por otro lado el agotamiento de las formas clásicas y de la religión clásica, en el siglo XIX se da como el golpe de gracia después de darle la supremacía al sentimiento en el romanticismo, y le sigue esto, la divinación del mundo. O sea, la poesía vuelve a aparecer como una luz fija, un faro en el medio de la noche. Y entonces dice una cosa interesante, que es, nunca, está hablando de este tiempo, nunca antes en la historia se escribió tanto en torno a la esencia de la poesía. Y acá pone claro, en la época de los poetas clásicos, no existía ese acto reflexivo de tener que, eso es después del Renacimiento, y después del imperio de la ciencia y del método experimental en las ciencias, que es que yo experimento, reflexiono y hago constantemente un objeto de estudio de lo que tengo entre manos. Y lo cita acá, nos está faltando Estela acá, que le encantan los poetas. Lo iba a decir. Porque lo cita Horacio y dice, voy a leer ese párrafo. Nunca antes en la historia, podemos afirmarlo, se escribió tanto en torno a la esencia de la poesía. Si pensamos en el tratamiento de esta meditación, daban en el Renacimiento incluida a un Leonardo. O si recordamos el sello misterioso, pero no insistente examinador, con que un Horacio veía el don poético. Y luego recorremos la enorme producción de análisis de la poesía en nuestro tiempo. Comprenderemos que hay algo trascendental, una necesidad de alto valor en la actitud de nuestros contemporáneos. Horacio afirmaba que al recibir el vate, el poeta, los favores de la diosa poesía, crecía de tal manera su estatura que llegaba a enterrar su cabeza entre las estrellas. Fray Luis, ¿no es cierto?, que a quien nosotros vimos, traducía esta poesía de Horacio diciendo clavarse como una viga entre las estrellas. Es decir, la poesía nos eleva de tal manera que nos clava como una viga en medio de las estrellas. Pero no podía adivinar Horacio que siglos después procurarían los hombres con vivo ardor enterarse de por qué puede ocurrir eso y de por qué la poesía significaba tanto. O sea, había como alta estima de la poesía y, y de lo lírico como el saber que nos gobernaba y a los cuales nosotros detrás caminábamos, pero no había reflexión sobre la poesía. Y entonces, bueno, acá cita algunos de que se fueron preguntando sobre la poesía. Entonces lo cita a Hoffmann, un alemán, a Maritain, a quien conocemos un poco, a Caillat, que yo no lo conozco mucho, pero es bastante citado, a Eliot, que lo conocemos bastante, sí, y a Heidegger. Eliot como ensayista, ¿no? No solo... Dice, podemos sumarizar el resultado de estos afanes. Es necesario esto, quiero recordar, pues aunque el objeto específico de esta palabra
es señalar la situación del hombre y de lo humano en la poesía, considero indispensable preludiar este señalamiento con la exaltación del escenario en que luego habrá de aparecer el hombre, porque la situación de este va teñida de la sustancia de la poesía y está como tejida con la misma tela con que se tejen los poemas. Este largo viaje hacia el ser de la poesía ha culminado en el reconocimiento de la significación metafísica del quehacer poético. Esto significa justamente cuando llegamos en el fin del siglo XIX, ¿no es cierto?, al materialismo puro que por ejemplo, con Comte en su positivismo, ¿no?, que solamente vale la pregunta, es decir, que es respondida desde la ciencia experimental. Todo lo demás es irrelevante. Y entonces es decir, este darwinismo materialista, ¿no?, que entonces esta especie de agotamiento que sufrió Maritain en la Sorbonne a fin del siglo XIX, ¿no?, que no se podía respirar. Acuérdense cuando vimos a Maritain, que a mí me impresionó eso, ¿no?, aunque haya sido un vuelo platónico, que habían decidido con su mujer no vivir más, si la vida era eso. Y hasta que se encontraron, ¿no es cierto?, con Bergson, que les devolvió con la fenomenología del espíritu la existencia y la vitalidad del espíritu. Pero la atmósfera era de un materialismo absoluto. Bueno, en este largo viaje hacia el ser de la poesía, es como reencontrarse de vuelta con el ser, y que se ha descubierto el valor de la... Y acá aparece un cambio, ¿no?, porque para nosotros, por lo menos yo lo que estudié, cuando uno estudia la metafísica de Aristóteles, o cuando estudia la metafísica del ser de los autores cristianos, o del mismo Santo Tomás, el ser es algo dado por Dios, y fuimos hechos de imagen y semejanza y el ser en todo caso lo recibimos, y en todo caso nosotros somos colaboradores con Dios. Pero acá, poniéndose en una mentalidad más contemporánea, supone el ser como algo posterior, y este encuentro del poeta y del hombre como creador necesariamente lo va a volver a los orígenes. Dice, en términos corrientes puede afirmarse que se ha redescubierto el valor de la invención del mundo, capacidad de fabricar mediante fábulas los contornos herederos de la realidad, y que en consecuencia se comprende que la poesía es la prolongación en el hombre de la imagen y semejanza de Dios en cuanto creador. En ese instante, habiendo nombrado al Ser Supremo, cumple decir que si aquel hombre, en los albores del siglo XX, se sentía tan desamparado como viviendo en un mundo insuficiente y hostil, la culpa no era sino la desdivinización de la vida humana, pero la muy dañina muerte de Dios, tal como la viera Nietzsche, y tal como la preconizaran los hombres de poca ciencia, que figuraban entonces ser los mayores científicos y los ideólogos de poco calado, pero de mucha fascinación en su lenguaje. Podemos ir reconociendo, ya que si el hombre volvió a buscar a tientas el cuerpo secreto de la poesía, fue porque intuitivamente descubrió que necesitaba sustitutos para el Dios que había perdido. ¿Cómo va vamos a interrumpir un poquito. Stop share. ¿Cómo vamos con esta lectura comprensiva? Vieron que en clase se habla un montón, ustedes que fueron profesoras y que se habla un montón de la lectura comprensiva. Ahora a mí me encanta a estas adultas científicas experimentadas preguntarles cómo anda la lectura comprensiva de este apunte. Bueno, requiere... Yo me divierto con usted. Muy Claro, me encanta. lindo. Muy interesante. Sí, Muy. interesante. Hay muchas piezas sueltas
que tenemos que equilibrar, para mí, balancear el hombre, el ser, la poesía, la humanidad, la presencia de Dios. Desaparece Dios y... Por eso mismo, después ustedes lo van a poder leer tranquilo, pero y lo interesante es como después él va citando cada uno de los poetas que van uniendo esa cadena de volver a reencontrar el nombre y el sentido. Perdón, vamos ¿ese a ya leer... lo mandaste? ¿Ese ya lo mandaste? No, señora. Ah, no, está muy bueno, pero es como sigue. Me quedó mucho a mí, además de todas las palabras que dijo Magdalena, el valor trascendente, algo del valor de la poesía. Hablaba del valor de la poesía, ¿no? Sí, Como la búsqueda de algo. El foco es la poesía. Lo que logra la poesía es la vinculación. Sí, sí, sí. Está y aparte... Claro, para conocer al hombre. Claro, porque acuérdense que lo que él se propone como objetivo en la conferencia es hablar de lo humano, pero de lo humano en la poesía. Entonces, es decir, es como se hiciera una itinerario antropológico que lo podría hacer desde 1000 aspectos distintos, pero dice no, yo quiero hablar de lo humano, pero de lo humano en la poesía. Es decir, cómo se descubre al hombre a partir del fenómeno poético. Y entonces, claro. ahí, el director de todo esto es la poesía. Claro, y es el Yo lo veo como un redescubrimiento. camino más cortito para conocer al hombre, como si fuera el atajo. Yo lo siento así en la poesía, me parece eso. Como más que otras cosas. Y aparte, a ustedes, en la medida que lo vayan leyendo y que se vayan dando cuenta y que los autores, por ejemplo, que nombra y que ustedes conocen, lo van a buscar. Por ejemplo, si lo nombra Eliot, bueno, vayan a buscar una poesía de Eliot que vieron y que les gustó. Si lo nombra así a cualquier otro poeta que vimos, o a Claudel, o a quien sea, vayan a buscar una poesía que a ustedes les marca o que les haya acordado, o a Juan Ramón Jiménez, es decir, porque entonces nosotros con este asunto de la poesía tenemos un rompecabezas dentro de pedazos sueltos que necesitamos unificarlos por dentro. Entonces es reconstruir el hilo primordial del sentimiento poético o de la búsqueda poética con una dosis de racionalidad interesante descrita por un mismo poeta. Bien. Sigo un poquito más y después vamos a Nocturno, a la poesía. Dice, en el número 5, ¿no? Al separarse de la teología de la directa aceptación de Dios, obra de los siglos XVIII y XIX, no pudo hacer otra cosa que ir hacia él por caminos extraños. Tengan en cuenta esto. Está hablando del hombre, ¿eh? El hombre, al separarse de la teología y de la directa aceptación de Dios, o diríamos de la pacífica aceptación de Dios, o de la natural vivencia de Dios, como el agua, como el pan, como el aire, como la seguridad de saberse querido por los padres, bueno, sabernos queridos por Dios, al separarnos de esa base que nos sostiene, como humanidad, obra de los siglos XVIII y XIX, no pudo hacer otra cosa que ir hacia él por caminos extraños. Se entregó a la poesía con un ardor singular. Desaparecieron de la escena intelectual de la corriente viva de ideas los nombres de los grandes guardianes del género humano, que son los teólogos, los santos, los pensadores de raíz religiosa. Pero insensiblemente y soterradamente la ausencia de Dios fue reemplazada por la nostalgia de Dios, por la necesidad de explicarse el mundo,
la vida, la trascendencia desde una situación augusta, nueva y enérgica como la de Adán en el paraíso. Entonces, esto, ¿no? Es decir, al separarse de Dios, lo que surge detrás del vacío de todas las vivencias es la nostalgia, y la nostalgia de Dios. Y la situación de Adán no fue sino el imperio del verbo poético, es decir, el del verbo que al bautizar las cosas las estaba creando junto al Creador, adueñándose de ellas. Por eso Heidegger ha llegado a explicar en forma apasionante y convincente que poetizar no es otra cosa que fundar por medio de la palabra, de la boca. ¿Fundar qué? Fundar el universo. La poesía contemporánea, que comenzó por romper con Dios violentamente, que parecía no tener otro objetivo que el estético, y cuando más el más blasfemo e irracional, no sabía qué estaba haciendo con sus textos y con su lucha con encarnar dentro del ser real de la poesía un reino libre y autónomo, no sabía que estaba haciendo una labor religiosa. Porque no otra cosa es la tarea que el poeta realiza cuando escribe el poema. Aunque él pretenda estar haciendo ateísmo, aunque se presente como persona que nunca ha pensado en Dios, no importa. Dios no necesita ser pensado para existir, sino que realiza en todo acto creador y aún en la simple intención creadora, aunque el acto tienda a ser contrario a Dios, es muy del humor de Dios oponerse a Dios. Este texto es muy bueno. Es genial. Entonces, vamos a hacer un mínimo recorrido de esto cuando habla. Miren, cuando habla de esa especie de enojo, ¿no? Y grito de rabia. Vaquero habla de toda una cadena de gente, ¿no? Entonces, cuando los poetas malditos, ¿no es cierto? Por arrancar de alguna manera, él arranca desde América con Allan Poe, ¿no? Que con un pensamiento mágico y su vida desgraciada, sumida al alcoholismo y un pensamiento mágico, y esa especie de nihilismo. Cuando Baudelaire lo toma y tiene ese flirteo con lo feo, con lo horrible, con lo terrible, acuérdense las flores del mal que vimos, y cuando tiene, sin embargo, detrás de ese flirteo con lo demoníaco, que no deja de ser en el fondo un objeto o un sucedáneo de lo feo de la vida y de lo Baudelaire, lo que hace es poner en la poesía y en la reflexión sobre la poesía en sí mismo un ideal muy grande, que es la búsqueda de la belleza, y de la búsqueda de la belleza aún a través del lenguaje y a través de lo feo y de lo bello, pero la búsqueda exigente de la belleza. Acuérdense de Rimbaud, cuando en como adolescente, así como enfant terrible, ¿no es cierto? Rompe con toda la 20 siglos o 20 siglos de palabra de Occidente y quiere inventar el idioma, porque las palabras están agotadas y gastadas. Y quiere empezar de nuevo, y quiere hacer la alquimia de las palabras, y es el vidente. Acuérdense después de el mismo Mallarmé, que buscan la palabra pura, ¿no? Y una palabra pura que es matemática y que de alguna manera esa palabra pura, por suerte, deviene en la musicalidad de Verlaine, que en realidad, más que palabra, es pura música. Y después, todos estos franceses que reniegan de Dios
pero que encuentran a Dios o lo espiritual en la poesía, como Lafort, que son los simbolistas. Hay algunos que son católicos, como Claudel, pero otros no, pero sí son como rastreadores de lo invisible, preparan el camino espiritual de la poesía. Después aparecen todos los poetas franceses, ¿no es cierto?, que nosotros no hemos visto, como Paul Valéry, como Henri Millot, que son poetas más bien ateos, pero, como Valéry, pero que sin embargo tienen una búsqueda de la pureza primera y original a través del lenguaje que dejan como un hambre y un deseo enorme. No son cínicos, en todo caso son puristas del lenguaje, y lo que a ellos, como en rechazo del sentimiento, buscando esa objetividad de la poesía, bueno, llegan a los pies de los poetas del siglo XIX, que dice, un poeta como Apollinaire, que es otro, Guillaume Apollinaire, que no lo vimos, que es el de Cementerio Marino, o otro poeta como Saint-Jean Perse, que es francés, pero francés de las islas. Y otro poeta así como que tienen esa expresión de la nada hasta donde llegaron, y lo destaca mucho Vaquero a Rilke como el poeta que está entre medio, que sabe, que tiene toda la tradición clásica y que sabe llegar al misterio del ser a través de la poesía, en su gran obra de las elegías. Y Rilke es como si, cuando dice en la transparencia de las cosas, ¿no? Dice, él dice que lo que es irrevocable. Y él lo dice de la palabra poética, pero lo dice de la palabra poética y en el fondo remite necesariamente a algo que ya fue dado en la creación. Por eso digo que, aunque sea un camino posterior, que es desde la obra creada por la palabra, al ser poetas puros, nos vuelven, y es una poesía que se vuelve necesariamente espiritual y religiosa. Bueno, es muy denso esto, pero es hermoso. Sí. Es precioso. Vamos a leer un poco de poesía, dale. Vamos a leer buscamos Nocturno. ¿No lo tenés paginado? No, eso es una sofisticación que yo todavía no llegué. ¿Por qué? Luisa, preguntémosle a Luisa, que lo reclama cada rato. No, ya perdí las esperanzas. Bueno, Luisa. No, perdón. Pero ahora en realidad es después del testamento del pez. En realidad esto, la culpable es Flor, así que nada. El Flor, que es la que hizo esto a 2 columnas, podría ser perfectamente quien pagine. Acá está. Está como en la página 9. ¿Cuál? El nocturno luminoso. ¿Antes o después de octubre? No, página, te estoy hablando de las 28 páginas, estoy en la página 18. Dijiste 9. 17, No. la página es. 17, ahí está. Music I bear with you was more than music, and bread I broke with you was more than bread. Music is said with you was more than music, and bread I broke with you was more than bread. What? Bien,
¿Quién lo quiere leer? Que no leyó. Belén, ¿querés leer? No lo encuentro, estoy re perdida, No, Vicente. estás perdida. Bueno. Magdalena Freire, ¿lo querés leer? Bueno, Dale. ¿se escucha? Bueno, no sé si estoy... sí, sí. Sí, se escucha. Sí, sí. Como un mapa pintado de violento amarillo sobre una pared gris, como una mariposa aparecida de súbito en medio de los niños en el aula, inesperadamente así, cuando es más noche, la noche de los ciegos extraviados en el laberinto, puede aparecer de pronto una figura humana que sea como un cirio dulcemente encendido, como el sol personal o como el recuerdo de que hay también estrellas y hermosura, y algo bello cantando todavía entre las viejas venas de la tierra, como un mapa o como una mariposa que se queda adherida en un espejo. La dulce piel invade e ilumina las praderas oscuras del corazón. Inesperadamente así, como la centella o el árbol florecido, esa piel luminosa es de pronto el adorno más bello de una vida. Es la respuesta pedida largamente a la impenetrable noche. Una llama de oro, un resplandor que vence a todo abismo, un misterioso acompañamiento que impide la tristeza como un mapa o como una mariposa, así de simple es amar. Adiós a las sombras, a los días ahogados de hastío, al giro vagar la nada. Amar es ver en otra persona el cirio encendido, el sol manuable y personal que nos toma de la mano como a un ciego perdido entre el oscuro y va iluminándonos por el largo y tormentoso túnel de los días, cada vez más radiante hasta que no vemos nada de lo tenebroso antiguo. Y todo es una música sentada y un deleite callado, excepcionalmente feliz y doloroso a un tiempo, tan niño enajenado que no se atreve a abrir los ojos ni pronunciar una palabra, por miedo que la luz desaparezca y ruede a tierra el cirio, y todo vuelva a ser noche en derredor, la noche interminable de los ciegos. Hermoso. Qué lindo. Bueno, hagamos el mismo ejercicio que hicimos antes. Démonos 2 minutos de silencio y elijan 2 versos. Yo no la encontré. Estoy revisando las hojas, no la encontré. Es en la Contala. página 17. Es en la página 17, 18, Chichita. Sí, bueno. Después de la llave del corazón está en los ojos. ¿Testamento del pez es? No, Nocturno luminoso. seguí avanzando, Chichita. Bueno.
¿Cómo se llama? Nocturno luminoso. Nocturno luminoso. El título está muy abajo, ¿eh? ¿Sí? Eso es difícil de encontrar. Y ya te encontré, gracias. ¿Estamos? Yo ya estoy. Bueno, para acelerar el tiempo, así, lean un verso que les gustó y en todo caso una palabra, no más, porque tenemos media hora nomás. Leo, Dale. pueden ser 3 versos cortitos. Sí, sí, sí. Como un mapa o como una mariposa, así de simple es amar. Otro, esa piel luminosa es de pronto el adorno más bello de una vida. Y el tercero, excepcionalmente feliz y doloroso a un tiempo. Me encantó todo. Bueno, bárbaro. ¿Quién sigue? Luisa, Sí, Luisa. como el recuerdo que hay también estrellas y hermosura, y algo bello cantando todavía entre las viejas venas de la tierra. Ok. Es muy esperanzador ese verso. Luisa, siempre coincido con Luisa. Yo había elegido Estamos hermanadas. Por la poesía. Graciela, hermanadas. Sí. Dale, dale, Graciela, dale, léelo de nuevo, no pasa nada. Ahí. O como el recuerdo, bueno, yo la puedo leer un poquito antes. Puede aparecer de pronto una figura humana que sea como un cirio dulcemente encendido, como el sol personal, o como el recuerdo de que hay también estrellas y hermosuras y algo bello cantando todavía entre las viejas venas de la tierra. Ok. Muy bueno. ¿Quién sigue? A mí me gustó cuando es Otra persona, al cirio encendido, al sol manuable y personal que nos toma de la mano como a un ciego perdido entre el oscuro. Ok. cuando es más noche, la noche de los ciegos extraviados en el laberinto, puede aparecer de pronto una figura humana que sea como un cirio dulcemente encendido. Ok. Y todo es una música sentada y un deleite callado, excepcionalmente feliz y doloroso a un tiempo.
tan niño, enajenado, que no se atreve a abrir los ojos ni a pronunciar una palabra por miedo a que la luz desaparezca y ruede a tierra el cirio, y todo vuelva a ser noche en derredor, la noche interminable de los cielos. Precioso. Es buenísimo. ¿Puedo decir lo mío? Sí, señora. Mapa como una mariposa, así de simple es amar. Amar es ver en otra persona el cirio encendido, el sol manuable y personal, que nos toma de la mano como a un ciego perdido entre el oscuro. Todo Ok. es música sentada y un deleite callado. Me encantó. Muy bien. Perdón, perdón, una pregunta. No encuentro el verso que dice así de simple es amar. ¿Dónde está? De la mariposa. No lo tengo. A ver si alguien me ayuda a ubicarlo. De abajo, Sí, yo lo busco. Yo marqué todos los del... como un mapa o como una mariposa, así de simple es amar. Ese lo tengo marcado. Sí. No lo tengo. Bueno, te digo. Sí. En A la el derecha. séptimo verso. Ya lo vas a encontrar. Bueno, La ahora segunda columna abajo. Ya está, gracias. Bien, ¿faltaba alguien? Bueno, entonces ahora, no, esto porque vieron que son versos que son pequeños universos en sí mismos, ¿no? Ustedes que son proyectos de escribidores, escriban. Bien. Vamos a leer. Vicente, disculpe todo, pero yo tengo que irme hoy un rato antes. Así Bueno. que nos vemos. No, igual, ¿sabés qué? El martes que viene vamos a seguir con Vaquero, porque hay mucho más y si no nos va a quedar medio trunco. Y aparte así me da tiempo para estudiar el Esama, que es peor todavía de lo enorme que es. Así que... si alguien quiere, tengo repetido el libro de los ensayos de Vaquero, así que si alguien lo quiere, yo se lo puedo prestar. Es un tomo enorme. Bien. Chao, gracias. Chao, Magda. Vamos a leer. Perdón, Vicente, cortito. Una pregunta. Vos habías dicho la semana pasada tomar un verso de qué poesía y continuar escribiendo, que no lo hice y no me acuerdo. De la primera. De la primera, pero en realidad a esta altura puede ser de cualquiera. Y ir publicándola en el WhatsApp, porque acá capaz que no nos da el tiempo y no nos da... Dale. Pero sí ir después de... Yo digo una cosa, vamos a leer en la página 17, o sea, más arriba de lo que la leímos. Misma página. No, bueno, la página anterior sería. El capítulo 2, la llave del corazón está en los ojos. Se los voy a leer y después... Bueno. ¿La encontraste, Chichita? Está buenísima esta no, también. ¿cómo se... La llave del corazón está en los ojos. El amor y el tiempo. Sí. La llave del corazón está en los ojos, como la llave del árbol está en su raíz. Aquellos largos ojos del Bengali que atravesaban muros y ciudades en busca del corazón secreto de su trilbi, son los ojos del siempre amor, pues la mirada lleva en peso al cuerpo y lo transforma en alma. Y nada puede hacerla mentir, igual que el humo. Proviene de algún incendio de las entrañas y ha recorrido, antes de aflorar sobre el rostro, las selvas viscerales, el rumor sombrío de las venas, las inmensas aduanas de los huesos y ha vencido la noche interminable de la sangre, la mirada. La mirada no puede mentir,
trae a su espejo la cifra celestial del demonio o del ángel y los exactos retratos del alma personal. Y en lo impalpable, en lo fugaz, en el claro misterio revelado por el centellar de una mirada, quedamos avisados de que la llave del corazón está en los ojos, como está en la raíz la figuración del árbol. Qué bueno. Ah, buenísimo. No vamos a hacer el ejercicio de que elijan, pero ya es precioso. Es Divino divino. todo. Es precioso. Paramos 2 minutos y después hacemos 20 minutos y nos vamos. Bueno, Bueno. Ahí. No. Sigo. Ahora volvemos. La conciencia que el autor de Las Flores del Mal tenía de Dios era una conciencia de creyente que concede demasiado al demonio y desconfía de la piedad de Dios, si puede darse esta paradoja. Pero tuvo una lúcida visión de lo que es el poeta cuando pintó la tragedia del albatros. ¿Se acuerdan del albatros? Que lo vimos. Sí. El pájaro de los marineros que se reían, lo habían cazado y que en realidad era feliz cuando estaba en el cielo, pero ahí era, decir, como diciendo, el poeta es feliz cuando vuela, pero en tierra es un desgraciado. Ya Baudelaire no se atreve a levantar la voz hasta los cielos y se queda en la tierra. Mientras más fea y delictiva y viciosa y triste sea la tierra, mejor pronuncia el culto a la fealdad, la exaltación de las vísceras, la concepción existencial del hombre, de hundirse en el dolor como una intensa y pura representación de la verdad. Un paso más y llegamos a la gracia verbal de la música pura de Verlaine, así como a las purificaciones de lo visual que se dieron en Rimbaud. Contribuía sin proponérselo, desde luego, como un Cristóbal Colón de las palabras, devolverle a los vocablos una capacidad creadora, una potencia que el verbalismo y la oratoria le habían arrebatado, y la creciente reaparición de la poesía como forma de salvación requería, ante todo y en una de sus características, la purificación de las palabras, la adanización de ellas a fin de que el hombre volviese a descubrir la gloria de nombrar las cosas, de fundar el mundo con la palabra. Y este es el cumplimiento de lo que se propone, del desafío que propone Heidegger, ¿no? Volver, a partir del respeto y del misterio del ser, o del ser como misterio y no como algo racionalizable y cosificable, sino como un misterio y como una transparencia que hay que respetar y abordar de ese modo, y entonces volver a fundar el universo con la palabra. Habla entonces acá vamos a seguirlo, a pasarlo por encima, pero la experiencia de Rimbaud con la temporada en el infierno, ¿no? De Jules Lafort, que se preguntaba, el poeta si es que no habría que rehacer a Dios, porque realmente lo que estaba ocurriendo en el mundo a partir de 1880, más o menos, que es en la cumbre del materialismo, es la euforia de la pseudociencia, de la filosofía que dejaba a Dios sin sitio en el alma del hombre. La poesía se adelantaba cumpliendo su misión de profetizar y vaticinar, a mostrar por medio de la obra de los poetas más sensibles una misteriosa, balbuceante, difícil peregrinación de retorno a las fuentes. Por esto resulta perfecto el enlace entre los poetas que llevamos mencionados y los grandes maestros como Laforgue, Eliot, Mallarmé. Y entonces acá el mismo Laforgue se pregunta si era el que había preguntado en una de las
trágica locución de Perrault, si no era necesario ya rehacer a Dios. Fijaba el menester próximo e inmediato de la poesía, reconstruir a Dios. Pero antes de llegar de nuevo a Dios, la poesía había de recorrer el camino del mundo mismo, porque no solo había sido quebrada en fragmentos de la divinidad, sino que el uso del mundo había gastado a este de manera que también parecía exhausto y vacío. Las palabras muertas, la rutina sentimental, el abuso del lenguaje y de las grandes denominaciones, aplicándose a trivialidades. A cualquier cosa se le llamaba amor, belleza, ideal, misterio, milagro, Dios. Presentaban a la poesía en su carácter de lo que está ahí, del mundo que vemos como un ser muerto. Con esos poetas nombrados reapareció la misión difícil del verbo de dar nombres de nuevo. Desde allí hasta llegar a un Paul Valéry, a un Eliot, a un Saint-Jean Perse, a un Guillaume Apollinaire, a un Rainer Maria Rilke y a un Milós. Era imposible lo que podíamos llamar periodo de prueba de ensayo. Sigo. Desde el instante en que regresaba el primigenio sentido de la poesía, se establecía un desequilibrio entre la recepción habitual de los lectores y la carga de la novedad poética. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque siempre hay como una especie de simetría, sí, porque llegamos a sentir y percibir y darnos cuenta de algo, pero siempre hay como una distancia enorme entre el poeta y nosotros quienes leemos, o entre nosotros amantes de la poesía y gente normal que está todos los días con nosotros y que no sabe ni que existe, ni que hay un tesoro por descubrir. Es decir, esa especie de distancia o de foso de los leones entre el tesoro de la poesía y el bien que puede hacer en este tiempo. Si al lenguaje directamente religioso le asistía a la posibilidad de la gracia, la del entendimiento suprarracional, a la poesía le estaba reservado, sin embargo, la dolorosa experiencia de expresar los sagrados ante seres que habían olvidado por completo la fisonomía y la emoción de lo sagrado, la cual ha consistido en reconocer de nuevo a la poesía su función sacralizadora, mágica, capaz de evocar este vocablo, y no significa otra cosa que una manera de llamar, de traer a vida a todo el universo. Ya Rilke lo decía. ¿Acaso estamos aquí para decir casa, puente, gozo, portón, cántaro, frutal, ventana, a lo sumo, columna, torre? Pero decir, compréndelo, o decir de tal modo como las cosas mismas nunca íntimamente creían ser. Y Juan Ramón Jiménez, y acá termino la lectura de esto, de los poseedores de una experiencia poética universal más pura, decía: las cosas están echadas, más de pronto se levantan y en procesión alumbrada se entran cantando en mi alma. Estas cosas echadas son el mundo inerte, el mundo continuado, cotidiano, la creación repetida y olvidada a la fuerza de hábito. Es la poesía quien las levanta a la vida de nuevo, quien las recrea. El poeta es un pequeño Dios, afirma Vicente Huidobro. Después de haber enseñado por qué cantáis la rosa o poetas, hacedla florecer en el poema. Solo para vosotras viven todas las cosas bajo el sol. En esta conciencia de la reconstrucción del mundo por la purificación de la palabra poética, reside el valor de la poesía contemporánea. Bueno, quedaron exhaustos, ¿eh? Una joya, tremendo. Quedaron, pero ven que que yo se los dije primero oralmente y ahora al leerlos, esa apropiación y comprensión se da un poquito más, queridos licenciandas, que es en la búsqueda, que así yo comencé en la clase, en la búsqueda del eslabón perdido, de dónde hemos perdido el hilo espiritual en el camino de Occidente, los poetas nos ayudan, si buscamos 3 siglos hacia atrás,
no 2 siglos y medio, los poetas nos ayudan justamente a descubrir, ir pasando por todos los momentos, hasta descubrir cómo la palabra poética es capaz de nombrar al ser de nuevo, nombrarlo de una manera nueva y remontarse a su fuente, que es el mismo Dios, ¿no? Es decir, aún pasando por todos los estadios, cualesquiera fueran. Esto es una gran esperanza. Bien, son las 12:28. Miércoles. Se nos pasó volando. Sí, Vamos entonces a dejarlo al testamento del pez y a Gozo para la vez que viene. Y vamos terminando, porque entonces lo que sí podemos hacer es, como ya hemos dado varias vueltas, hacer un espinel, recorrer un espinel corto de qué nos llevamos de este encuentro. Piensen primero 30 segundos, porque pensar es bueno. Pensar y sentir al mismo tiempo es mejor. ¿Puedo? Sí, señora. A mí me gustó mucho todo esto que leíste, una cantidad de información y de recuerdos y poetas. Me quedé con una frase que creo que es tuya, que dijiste, la fosa de los leones. La fosa de los leones, de todo lo que puede aportar, la anoté, porque como anoto en el teléfono, por eso, la fosa de los leones, todo lo que puede aportar la poesía, bueno, a nosotros y al ser contemporáneo. Todo esto que leíste me quedó como muy rico y por supuesto resume también a Vaquero, pero a todos que hemos visto. Me gustó mucho ese lugar que le da a la poesía y que va como, dijiste, remonta a las raíces del ser y de Dios. Ok. Gracias. a mí me encantó y me queda como conclusión, por lo bueno que es este encuentro que leímos, ¿no? Que Vaquero logró lo que quería el inocente niño, reconocer el corazón humano, porque todo lo anterior que hemos visto de Vaquero nos dejó algo, pero este nos dejó mucho. Este llegó al corazón. Y justo en el sueño del niño inocente, lo que él quería era conocer el corazón humano. Y bueno, parece que Vaquero nos reconoció. Me encantó. Está bueno. Chichita. Bueno, para mí esto es un encuentro de catequesis poética, porque nos lleva al ser, nos lleva a Dios, ¿no? Reconociendo la necesidad absoluta del ser humano de elevar su mirada a lo alto, ¿no es cierto? En la búsqueda de su propio ser. Me encantó, me encantó. Y vos lo hacés muy bien. Ay, qué linda. A mí me gustó. Sos linda, Chichita. Lo de la lectura donde dice que la poesía es dadora de sentido y hacer una antropología desde el punto de vista poético. A mí me pareció fenomenal esto. Fenomenal. Me encantó. ¿Quién sigue? Me falta Luisa, Belén y nuestra alumna de Morada, que el martes que viene va a llegar temprano. Luisa, recupero. Ay, no escucho bien. Empezá de vuelta, Luisa.
para hacer breve, ¿no? Dale. Interminable, sí, recupero 3 versos. Interminables escaleras, como llevado porque Dios vendrá a recogerle un día detrás del laberinto. Gracias. ¿Podés repetirlo porque no lo pudimos No escuchar? sé, no. Ah, bueno, en 3 versos recupero. Dale. Como llevado por los pies del viento, las Sí, interminables escaleras de la vida, y porque sí. sabe que Dios vendrá a recoger detrás del laberinto. Ok. Gracias, Luisa. Belén. Estaba mirando que me fascinó Nocturno Luminoso y quería compartir esta parte que me gustó muchísimo. Y todo es una música sentada y un deleite callado, excepcionalmente feliz y doloroso a un tiempo. Ok. Estela, como contanos algo que no importa, porque el que llega es como el trabajador de la última hora, se lleva la mejor parte. Bueno, siempre me reconforta tanto estas clases y esta poesía tan hermosa. Realmente me renueva espiritualmente. Muchas gracias. Es Bueno. verdad. Entonces, siendo las 12:34, vamos terminando. Y tengan en cuenta que vamos a hacer uno solo más de Vaquero y después vamos a ir a un poeta más importante y más cifrado, o sea, más críptico y escritor, como es Lezama. Así que todo lo que quieran, aparte de seguir leyendo, vamos a ver algunas poesías más de Vaquero y algunos ensayos más, porque pedacitos de ensayos más, porque me encanta cuando habla de Dickinson, cuando habla de Eliot, es decir, cuando Vaquero habla de poetas que nosotros ya hemos visto. Entonces es como que nos lo devuelve, pero desde la mirada nos lo devuelve desde la mirada del poeta a un amigo conocido. Entonces me parece que es interesante. Buena Vicente, suerte. Sí, señor. Bueno, vos Vicente, mandalo eso, Vicente. Sí. Vicente, Luis, Graciela le pide a Luisa que escriba el verso porque no se escuchó bien. Que lo Bueno, escriba en el grupo. bueno, perfecto. Escúchame, tiene razón Chichita, Vicente, vos lo hacés increíble. Ujú. Gracias. Entonces, me alegro mucho. Gracias, Vicente. Escúchenme, sí, esa parte ya casi no me pongo nervioso, así que estamos bastante mejor. No, lo que digo que te habría que, Chichita, tendrías que pensar, o Luisa, ¿qué pasa con Marisa? Si dijo que no podía o algo. Está en Mar del Plata todavía, creo que viene ahora a fin de mes. Y Bueno. no, el tema es con un tema que lo tiene que hacer arreglar, así que seguramente no se pudo conectar. Bueno. Perfecto. Estén bien y hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, Vicente. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chau.